me di cuenta en esto, en laboratorio y falla intestinal, que los que más escriben sobre el laboratorio y sobre química del tracto digestivo son los internistas, son los intensivistas, no son los cirujanos. Entonces, existen múltiples pruebas que nosotros hacemos del laboratorio, en las cuales pues, pensamos identificar qué está pasando en el tracto digestivo. Tenemos proteína C reactiva, pruebas de aliento, pruebas de ADN, muestreo fecal, calproteína, apoproteínas, citrulina. Y dentro de todas ellas tenemos dos principales. Una, que es la citrulina, y la otra, que es la apoproteína, que es liberada dentro de los enterocitos. Pero ¿qué nos intenta identificar esto? Este ciclo, que es que tenemos un enterocito que está entre las vellosidades crónicas y que tiene un ciclo. Maduros, van a la cripta, proliferan, migran, cumplen su función y sufren de apoptosis. Más o menos existe 250 metros y nosotros extendemos las vellosidades crónicas y las ponemos a lo largo de superficie del tracto digestivo. Y lo que se intenta es que estas vellosidades, cuando se están dañando, se identifiquen. Entonces, estas tienen algo, tienen una liberación de citrulina y tienen una liberación de péptido apoproteína dentro del tracto digestivo. Uno, la citrulina no se libera cuando existe una apoptosis, se libera dentro del citoplasma, dentro del plasma, y siempre esta tiene un nivel. Pero la ApoBP tiene algo, que esta siempre está liberando cuando tienes la apoptosis. Entonces, cuando existe un desbalance, existe una lesión de los enterocitos, una lesión de la superficie, existe un desbalance de esto. Entonces, existen muchos mecanismos en los cuales se dañan las barreras intestinales. Primero, la pérdida de integridad de los enterocitos. Segundo, aumento de la permeabilidad paracelular. Tercero, ruptura de la capa de moco. Cuarto, disminución de la inmunidad de las mucosas. Y eso hace que exista un desbalance entre estas. Entonces, la disminución tanto como en la cantidad de metros de intestino como en la funcionalidad de estas y el aumento de la apoptosis hace que se dañe. Entonces, en condiciones normales, los enterocitos maduros, ¿qué hacen? Liberan citrulina en la circulación. Mientras que la ApoBP no se libera en el citoplasma, sino que se mantiene. Cuando se dañan los enterocitos maduros, existe una reducción de la liberación de citrulina y se libera el péptido de apego. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esto? Que la glutamina, que es una de las fuentes de aminoácidos de los enterocitos, se libera, existe un daño del enterocito, esta citrulina existe un cambio, va al riñón y la convierte en arginina. Y dentro de esta, el desbalance que existe esto es lo que hace que se exista una identificación de la lesión del enterocito. Entonces, cuando existe una concentración de citrulina menor, porque no se libera a raíz de la lesión del enterocito, ya tenemos unos parámetros serológicos en los cuales podemos hacer una identificación de que existe una falla intestinal. Entonces, la elevación de la proteína, la ApoBP es una proteína del intestino urinario y del plasma, que es una pequeña proteína citosólica de 14 daltons, que se encuentra dentro de los enterocitos maduros del intestino delgado y que ejerce un papel de transporte de los ácidos grasos intracelulares durante la absorción de los lípidos. De la concentración de esta y la identificación se hace a través de una prueba de ELISA, que normalmente está presente en el citoplasma de los eritrocitos y que es detectable en el plasma y en la orina, que no es indetectable. Claro está, cuando existe una lesión de los enterocitos, esta aumenta y se puede detectar. Normalmente sí existe citrulina identificada dentro de este y que la prueba que se utiliza es a través de enterocromafina. Entonces, ¿qué pasó? Cuando existe lesión, cuando existe translocación bacteriana, que hay un aumento de la citrulina dentro del plasma y que se asoció a que existe translocación y que existe una lesión del enterocito y que se va dando y que nos va a hacer una identificación de que existe lesión del enterocito y que estamos teniendo una falla intestinal y la progresión de esta. Entonces, unos niveles muy bajos de citrulina en plasma, que me pueden identificar pacientes que tienen una función y pérdida de la barrera intestinal y que está existiendo translocación bacteriana.
Entonces, ¿pero qué pasa? Que estos biomarcadores normalmente no los tenemos presentes a la cama del paciente y que no están disponibles en tiempo real. Y, por ejemplo, los doctores hablan de que apenas llegue el paciente se deben pedir inmediatamente. ¿Para qué? Para tener el nivel al cual tenemos y hacerle una evaluación de esta y pedirlos nuevamente para ver en cómo están. Entonces, pero esas son las principales limitaciones de la citrulina en plasma y de la ApoBP que no están disponibles al lado de la cama del paciente. Del hecho de por ejemplo, la forma en que se da la identificación de la citrulina, que es a través de enterocromafina, no existe en todos los laboratorios. No sé si en Fundación lo tienen inmediatamente. Pero la prueba de ELISA, que a través de la cual se identifica la ApoBP, sí existe inmediatamente. O sea, es más común tener una prueba de ELISA con una enterocromafina y que la muestra del plasma se puede manipular más. Entonces, la mayoría de los centros no lo tienen. Debe pensarse inmediatamente en obtener la prueba de citrulina en el plasma y si no está disponible, por ejemplo, muchas veces no está en la noche, los fines de semana no está porque no tenemos la forma en que se hace, que es a través de la enterocromafina. En cambio, la prueba, por ejemplo, la ApoBP, si se tiene en prueba de ELISA. Y, bueno, pensar inmediatamente en estos biomarcadores podemos tenerlos, además de todos los restos de biomarcadores que podemos tener de lesión. Por ejemplo, de la PCR, que nos pueden indicar que las anastomosis no están teniendo falla y que la citrulina y la ApoBP la debemos estar pidiendo para ver si tenemos una rehabilitación intestinal adecuada. Entonces, los niveles séricos deben solicitarse dentro de las semanas posteriores a la resección intestinal y seguimiento durante los meses posteriores a los cuales se hace el inicio de la rehabilitación.